Bien, chicos, hoy nos toca ver un nuevo capítulo de la clase de procedimientos en imagenología. Hoy veremos explícitamente procedimientos clínicos y técnicos en el área de tomografía computada y resonancia magnética. Bien, chicos, entonces para poder hablar en una primera instancia en tomografía computada, tenemos que ver algunos fundamentos físicos que están relacionados, que ya lo hemos visto en la primera unidad y que los vamos a tomar hoy como reciclaje, ¿cierto? Los riesgos operacionales por trabajar en esta área, los fundamentos clínicos que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Y algunos otros criterios técnicos clínicos que son propias de tomografía computada. Bien, entonces para poder hablar en tomografía computada, lo primero que me tengo que preguntar es cuáles son los riesgos inminentes asociados a esta área y por supuesto que habíamos visto que en tomografía computada nosotros tenemos dentro de los principios fundamentales es que esta técnica ocupa radiación ionizante. De hecho, tomografía computada tiene también un tubo de rayos, pero a diferencia de radiología, como se visualiza en este esquema, nosotros a través del giro de un tubo que va en oposición al detector, ¿cierto? Y que en conjunto con estos detectores empiezan a girar, como se visualiza en esta imagen, de forma opuesta entre sí, generando una imagen tridimensional a medida que va trasladándose el paciente sobre el punto donde irradia el equipamiento. Entonces, como se visualiza acá, nosotros a medida que movemos la camilla o a medida que la camilla se mueve, ¿cierto? El tubo de rayos va girando, ¿cierto? Con los detectores que están en el lado opuesto donde captan la radiación y que finalmente se capta la imagen, ¿ya? Como en este segundo esquema, acá el tubo de rayos, ¿cierto? Que el que se visualiza acá, se traspasa o traspasa la radiación ionizante, ¿cierto? A medida que va girando alrededor del paciente como se visualiza acá. Entonces, por un lado tenemos el tubo y por otro lado tenemos el detector, ¿cierto? Entonces, en ese criterio nosotros vamos a cumplir ciertas cualidades que van a responder propio a tomografía computada. Entonces, como ya sabemos que es un tubo de rayos que se enfrenta a un detector, ¿cierto? Y a través de estos dos elementos pasa el paciente, el riesgo inminente, ¿cierto? Primario es la radiación ionizante, en donde obviamente nosotros mientras más cerca estemos de la fuente de emisión, que en este caso es el tubo de rayos, específicamente cuando estemos tomando el examen, que es ahí donde está el riesgo inminente, mayores son las probabilidades de absorber la radiación ionizante. Entonces tenemos que, para lo anterior, cumplir criterio ALARA. ¿Y qué significa ALARA? Una filosofía que se ocupa para protección radiológica y que indica que tan bajo la radiación como sea razonablemente posible. En este criterio nosotros cumplíamos tres prismas fundamentales que se basan en esta filosofía, que es tiempo, distancia y blindaje, que ya lo vimos en radiología, pero de todas formas los vamos a reforzar, que mientras mayor tiempo de exploración o más tiempo de exposición, mayor va a ser la radiación absorbida, que mientras menor sea la distancia, mayor va a ser la radiación absorbida y mientras menos blindajes de plomo nosotros tengamos para nuestra protección, mayor va a ser la exposición a radiación ionizante. ¿Ya? Bien, otro de los riesgos inminentes que también son de cierto criterio en tomografía computada es el riesgo de corriente, dado que en este equipamiento, al igual que en radiología, nosotros ocupamos corrientes trifásicas, por lo tanto, este tipo de equipamiento tiene que tener también criterios de limpieza y desinfección en base al riesgo inminente de posibles accidentes eléctricos asociados a sectores de mayor humedad, ¿cierto? O donde se pueda manipular directamente agua. Bajo este criterio, obviamente, nosotros tenemos que nuestra primera opción para la limpieza del equipamiento es con alcohol isopropílico, ¿ya? El otro riesgo inminente para esta área específicamente es el láser, ¿ya? Como se visualiza en esta imagen, en donde nosotros, cuando tenemos que centrar al paciente, tenemos que activar el láser y muchas veces puede caer en los ojos del paciente. Así que hay que tener un criterio, cuidado, ¿cierto?, para la manipulación del láser. Bien, otro riesgo inminente son los componentes químicos, ¿cierto? Los agentes corrosivos de limpieza que nosotros vamos a emplear para los aseos clínicos
antes, durante y después de la manipulación, ¿cierto? O la interacción directa con el paciente. Considerar también los grupos de riesgo, que en estos escenarios de exposición a radiación ionizante tenemos pacientes pediátricos, ciertos pacientes en edad fértil femeninas y pacientes que se encuentren embarazadas. Bajo este criterio se cumplen los mismos principios de bioseguridad que en radiología. A las mujeres que se encuentran en edad fértil tienen que consultar si existe probabilidad de embarazo y fechas de última menstruación para corroborar la información, y en el caso de existir dudas, siempre la respuesta es un no, y confirmar la información a través de exámenes de laboratorio, como la toma de la gonadotropina coriónica o en su defecto un examen de embarazo casero. ¿Cierto? De esta forma podemos confirmar si efectivamente el estudio se puede realizar de forma segura para la paciente o no. Bien, entonces, ya entrando directamente al proceso de flujograma de atención al paciente, tenemos que considerar los mismos principios que nosotros habíamos visto para radiología, para mamografía y para ecotomografía. En este contexto, nosotros vamos a preparar nuestra sala de tomografía computada, ¿cierto? A través de los flujogramas de trabajo, tanto para IAS como para REAS. ¿Por qué? Porque en esta área nosotros vamos a manipular componentes de uso clínico, ¿cierto? Como jeringa, llave de 3 pasos, gránulas, por lo tanto, se va a generar desecho clínico y vamos a tener que realizar la clasificación mediante REA, ¿cierto? Además de hacer un aseo clínico básico, ¿cierto? En el caso de pacientes de atención ambulatoria y en el caso de pacientes hospitalizados con algún tipo de aislamiento, contacto gotita, nosotros tenemos que realizar aseo clínico terminal. Las características del procedimiento como tal van a depender de las concentraciones de los corrosivos que usted va a emplear al momento de su desinfección en el flujograma de aseo clínico local. Bien, una vez que nosotros ya tengamos nuestra sala preparada, obviamente el paciente va a agendar su examen, ¿cierto? Antes de la preparación de la sala, pero obviamente el paciente agenda su examen, ¿cierto? En tomografía computada, a diferencia de radiología, las chicas de call center tienen que saber un poquito más de información. ¿Por qué? Porque muchos estudios que se realizan en tomografía computada, si bien es cierto, no llevan medio de contraste, pero un porcentaje importante sí lleva administración de medio de contraste. En este contexto, tenemos que hacer algunas preguntas de seguridad que son cruciales para optimizar la cantidad de exámenes por agendamiento, ¿cierto? Y para que el paciente no tenga que suspender, ¿cierto? O retrasar el examen si es que no tiene la preparación propia para el examen que se le ha solicitado. Entonces, en este contexto es importante que nosotros cumplamos algunos criterios de comunicación con el paciente. Dentro de ellos están los datos básicos como nombre, RUT, fecha de nacimiento, ¿cierto? Si el paciente presenta la orden médica o si tiene en mano la orden médica, porque en este momento está por call center, ¿cierto? En el caso que el paciente requiera administración de medio de contraste, tenemos que preguntar algunas condiciones mórbidas que pueden influir directa o indirectamente en la administración al momento que se presente a su citación. Para ello, le vamos a preguntar si el paciente es hipertenso, diabético, asmático o alérgico a algún medicamento. ¿Por qué estas tres primeras preguntas son relevantes? Porque los efectos adversos pueden exacerbar las condiciones mórbidas, ¿cierto?, del cuadro que pueda presentar tras la administración de medio de contraste. Recuerden que el yodo también es un fármaco que tiende a generar cierta incidencia de fenómenos adversos que los vamos a comentar en un ratito más, ¿ya? Otro de los criterios que tenemos que considerar es que en pacientes que tengan trastornos renales, patologías renales declaradas o que se encuentren en tratamientos renales, indistintamente de su causa, es relevante que consulten en el centro médico donde se estén desempeñando si requiere de la solicitud del examen de creatinina que el laboratorio de sangre se puede tomar, y este valor, ¿cierto?, de creatinina se cuantifica con la edad, el peso, ¿cierto?, y el género del paciente a través de la fórmula Coco-Crofts, y que permite, por lo tanto, poder calcular la función renal del paciente. De esta forma, nosotros podemos ir confirmando algunos datos para cumplir criterios de preparación o no para poder hacer la citación del examen, ¿ya? En este caso, los pacientes cuando tienen funciones renales que se encuentran en un rango que se establece entre los 60 y los 90 ml por segundo, según el cálculo de función renal, ¿cierto? Si bien es cierto, un estadio secundario no es relevante para la solicitud de preparación de hidratación
que habitualmente se le pide a los estudios de tomografía computada. Es acá, en el estadio número 3, en donde las funciones renales se encuentran entre 30/30 a 60 ml por segundo, donde sí tenemos que tomar atención para poder realizar la preparación de hidratación del paciente. ¿Y por qué es importante la preparación de hidratación del paciente? Porque en este contexto se ha confirmado que si nosotros hidratamos bien al paciente 2 horas antes, ¿cierto? Y 2 horas después de la administración del medio de contraste, puede favorecer la disminución de la nefrotoxicidad que genera la administración de yodo exclusivamente en los estudios de tomografía computada. Entonces, para este caso, los pacientes que se encuentren en este estadio, a través del cálculo de la fórmula de Cockcroft-Gold, nosotros podemos indicar la preparación del paciente. Siempre se sugiere que el paciente, además que de la preparación hídrica que pueda tener el paciente, que a través de la ingesta oral, nosotros podamos reforzar esta indicación cuando llegue al examen. Entonces el paciente se prepara 3 horas antes e inclusive nosotros podemos hacer una preparación de 24 horas previas preventiva, de manera que el paciente el día anterior ya haya asegurado la ingesta de al menos 3 litros de agua, ¿cierto? O en su defecto que el paciente 1 hora antes del examen o en el trayecto a la llegada del examen se vaya preparando con ingesta de líquido, ¿cierto? Específicamente agua, o en su defecto puede ser té, mientras no consuma alimentos está todo bien, ¿ya? Bien, entonces las chicas de call center ya saben que tienen que preguntar algunos criterios de seguridad asociados a la administración del medio de contraste. ¿En qué otros escenarios también es relevante la pregunta para poder valorar si realmente puede administrarse de forma segura el medio de contraste en pacientes que tengan igual o superior a 60 años, dado que bajo este rango etario se considera ya persona de tercera edad y por lo tanto las funciones renales tienden a enlentecerse a medida que va aumentando el rango etario, ¿cierto? En este contexto también se les sugiere a los pacientes que preparen sus riñones mediante la ingesta de líquidos persistentes 12 horas antes del estudio o en su defecto 24 horas, que es la mejor indicación que podemos entregar en la medida de la tolerancia de ingesta del paciente, ¿ya? Bien, entonces nosotros, cuando nosotros recibimos al paciente, las chicas de recepción confirman la información, confirman la preparación si así lo amerita el estudio, ¿cierto? Y proceden a la recepción de la documentación. ¿Qué documentos son obligatorios en este punto? Bueno, orden médica, que ya lo habíamos hablado anteriormente, en donde se pueden confirmar algunos datos que son obligatorios según las instrucciones del Ministerio de Salud, dentro de ellos el nombre completo del paciente, RUT, fecha de nacimiento, edad, ¿cierto? El logo institucional del documento, el nombre del médico, el RUT social, el RUT civil, perdón, y el RUT médico, más el tilde, más la firma, la indicación del examen solicitado, si es que requiere medio de contraste o no, si es que está indicado de acuerdo a los protocolos establecidos, ¿cierto? Y el diagnóstico que se esté pesquisando. En el caso de las chicas que se encuentran en recepción, es relevante además confirmar algunos datos que ellas sí tienen que confirmar, valga la redundancia, dentro de ellas está el teléfono, el correo electrónico, ¿cierto? Y previsión del paciente. Bien, para el caso de pacientes que se encuentren ambulatorios, pero no son autovalentes, siempre tienen que venir acompañados de un tutor o cuidador, ¿cierto? Sea adulto o pediátrico, y ellos son los responsables de entregar y facilitar la información propia del paciente que vienen acompañando. Y en el caso de los pacientes hospitalizados o que se encuentran en estado de inconsciencia a cargo de equipos de salud, tiene que venir a cargo del médico tratante o en su defecto de la enfermera a cargo de los procedimientos clínicos del paciente para poder confirmar la información, ficha clínica y encuesta del paciente. Bien, una vez que nosotros recepcionamos al paciente, es relevante comprender que hay estudios que sí requieren algunos documentos anexos y en este caso la tomografía computada sí requiere de encuestas, ¿cierto? Y además requiere de, bueno, la tomografía computada requiere de orden médica, sí o sí, y además encuesta. Y en el caso de la administración de medio de contraste requiere además la firma de rechazo, ¿cierto? O aceptación de la administración de medio de contraste. Bien, entonces una vez que nosotros o las chicas de recepción
Una vez que las chicas de recepción ya han confirmado toda la información, recepcionado la documentación, ¿cierto? Proceden ustedes a buscar al paciente con su nombre completo al SAOS. Este procedimiento lo hacen en primera instancia el técnico paramédico quien le da apoyo y colaboración al tecnólogo médico. Es el técnico paramédico el que da la primera instancia de entrevista con el paciente. Y en este punto es muy importante que nosotros vayamos confirmando algunas preguntas que son de relevancia al momento de interactuar con el paciente, sobre todo si requiere estudio con administración de medio de contraste. ¿Ya? Para lo anterior, es relevante consultar algunos criterios de consideración clínica que son importantes. Dentro de ellos, las enfermedades mórbidas, ¿cierto?, que pueda presentar el paciente si es hipertenso, diabético, asmático. Sobre todo el tema del asma. ¿Por qué? Porque habitualmente, como el medio de contraste genera efectos adversos, el asma puede verse exacerbada, ¿cierto? Y en este caso puntual, se le solicita a los pacientes que anden con sus broncodilatadores para poder minimizar los efectos adversos en el caso de los pacientes asmáticos. En el caso de los pacientes hipertensos o diabéticos, lo ideal es que no suspendan la administración de sus fármacos para el día del examen, dado que el medio de contraste, en el caso que así lo requiere el paciente, pueden exacerbarse estas condiciones mórbidas tras la administración de medio de contraste. En el caso particular de los pacientes diabéticos, la norma antigua de la Guía Internacional de Administración de Medio de Contraste, la ACR, que nos rige las indicaciones y sugerencias para la administración de este fármaco, habían sugerido la suspensión de la metformina. Sin embargo, en la última actualización de la ACR se indica que la metformina no debe ser suspendida. Si bien es cierto, y ya como bien hemos conversado, que la metformina puede generar nefrotoxicidad asociada, todavía existen algunos centros médicos acá en Chile que tienen la instrucción de suspender la metformina. Entonces es importante que usted cuando se presente al centro médico donde va a ejercer su internado o en su defecto su práctica profesional y después el ejercicio profesional, usted consulte si efectivamente en este centro todavía existe la indicación de la suspensión de fármacos nefrotóxicos como es el caso de la metformina para pacientes diabéticos. ¿Ya? Otro de las preguntas relevantes que tiene que hacer en tomografía computada es si el paciente ha sido operado, tanto de abdomen, pelvis, tórax o cabeza, o en su defecto en segmentos apendiculares superiores e inferiores, dado que en caso de que puedan existir hallazgos imagenológicos, tienen que ser conocidos para el médico radiólogo y por lo tanto lo tenemos que adjuntar a la anamnesis que vamos a agregar dentro de la reseña complementaria clínica que necesita el médico radiólogo para poder emitir el informe médico. ¿Ya? Otro de los criterios también que son relevantes al momento de consultar es que ese paciente ha presentado antecedentes de alergia. Si bien es cierto, hoy en día hay una gran información respecto a la administración del medio de contraste y se han verificado que existen muy escasamente efectos de cruce directamente con la administración del medio de contraste, es importante que usted los considere y los deje junto también en la anamnesis para que el médico radiólogo esté conocimiento de la farmacología que maneja el paciente asociada a posibles eventos alérgicos. Ya, si bien es cierto, como les comentaba, lo más habitual que se conoce en tomografía computada es que los pacientes que son alérgicos a los mariscos y a los pescados pueden tener una mayor incidencia de reacción alérgica tras la administración de medio de contraste basados en yodo. Sin embargo, no hay información que declare directamente este efecto e inclusive se ha descartado este criterio. Sin embargo, algunos centros médicos, en el caso de que pacientes presentan alergias asociadas, se realiza una premedicación para disminuir las probabilidades de efectos adversos asociados a alergias directamente con la administración de medio de contraste. ¿Ya? Bien, otro de los criterios que tenemos que preguntar si es que el paciente además ha sido expuesto a medio de contraste y en esa exposición a medio de contraste se ha presentado alergia a estos medios de contraste. Y esto es relevante porque si el paciente ya ha presentado alergia en una primera ocasión, es altamente probable que vuelva a presentar la alergia e inclusive se vea acentuada la presentación clínica de la alergia. ¿Ya? Otro de los criterios que son relevantes, sobre todo en el caso de la población masculina adulta, hay que preguntar si estos pacientes han tenido trabajo o accidentes, ¿cierto?, con algún elemento metálico, ya sea labores de construcción, ¿cierto?, accidentes automovilísticos, accidentes traumáticos con presencia de elementos extraños de origen metálico, impactos balísticos o lesiones con arma blanca que son relevantes de proporcionar al médico radiólogo si es que existe
dado que además este tipo de elementos metálicos, cuando están endocorpóreos, como objetos metálicos, pueden presentar artefactos y eso puede generar conflictos imagenológicos para el tecnólogo médico al momento de tomar el examen, ¿ya? Bien, en el caso de las mujeres que se encuentran en edad fértil, consultar si se encuentran con riesgo de embarazo y fecha de última menstruación, ¿cierto? Y si tiene elementos decorativos como piercing, ¿ya? Para esto le vamos a solicitar al paciente, indistintamente del segmento anatómico que se esté estudiando, que se retiren los objetos metálicos, joyas o objetos decorativos, corpóreos o no, que puedan perjudicar imagenológicamente el examen, y para ello le vamos a solicitar que se retire la ropa que al menos cumpla con estos criterios. Y bajo este criterio, valga la redundancia, las chicas de call center siempre le piden a los pacientes que se presenten con ropa holgada y cómoda para disminuir el movimiento de las pertenencias personales del paciente. Importante considerar que la gran mayoría de los estudios, ¿cierto?, del segmento cervical hacia inferior, le solicitamos al paciente que se retire la ropita y se deje con la bata. En muy pocos estudios, como en el caso de estudios cerebrales, ¿cierto?, cavidades perinasales, tacto de oído, que no le solicitamos retirarse la ropa, sino más bien solamente retirarse objetos metálicos que se encuentren alojados en el segmento cervical o en la región facial craneana. Bien, y lo último que vamos a preguntar, ¿cierto?, es que en el caso que requiera administración de medio de contraste, si el paciente tiene antecedentes de patologías renales, cáncer renal, tratamientos por cáncer renal, nefrectomías, que es cuando se retira uno de los riñones, o si el paciente es monorreno. ¿Por qué esta información es relevante? Porque la función renal del paciente es un hito importante al momento de decidir si vamos a administrar medio de contraste o no de acuerdo a las condiciones del paciente. Para ello es relevante que este tipo de pacientes, junto con pacientes que sean igual o mayor a 60 años o que tengan algunas condiciones autoinmunes, ¿cierto?, como lupus y otras condiciones, mieloma múltiple, ¿cierto?, que pueden generar algún compromiso secundario dado los tratamientos que presentan estos pacientes y que puedan exacerbar o efectos adversos o nefrotoxicidad asociada a la administración de medio de contraste. Para en estos casos siempre vamos a solicitar el estudio de creatinina, idealmente de los últimos 15 días. En otros centros habitualmente el valor de creatinina puede ser tolerable que tengan una data de utilidad estos estudios máximo de 3 meses. Si el examen tiene más de 3 meses de su toma, tenemos que rechazar y solicitar un nuevo estudio de laboratorio, ¿ya? En algunos centros se manejan los test rápidos de creatinina, pero solamente los sugiero para confirmación de información, sobre todo en pacientes de alta complejidad con fallas renales. En el resto de los pacientes, lo ideal es que se solicite el examen de laboratorio, dado que la sensibilidad de estos test, como es rápida, es sensible a la creatinina, pero no son valores específicos como así lo es el examen de laboratorio que se toma para creatinina. Bien, nosotros cuando requerimos la administración de medio de contraste tenemos que ocupar un segundo elemento de equipamiento, que es la inyectora, que es la que están visualizando en esta imagen, ¿cierto? La inyectora es un mecanismo de administración de medio de contraste de forma automatizada y eso permite al operador salir de la sala, ¿cierto?, y tratar de minimizar la exposición a la radiación ionizante cuando el estudio está en adquisición, ¿ya? Las inyectoras habitualmente tienen dos focos que son las medras, que son las que se visualizan en esta imagen y que en una de las imágenes vamos a ver que se carga la administración del medio de contraste y en la segunda medra habitualmente nosotros cargamos suero para empujar el medio de contraste. El medio de contraste siempre se va a ser cargado por estos receptores, ¿cierto?, que son una especie de aguja que lo que logra es succionar el medio de contraste una vez que el émbolo, ¿cierto?, de la medra logre absorber todo el medio de contraste. Entonces, la gran mayoría de las máquinas tiene un sistema de retracción del émbolo para absorber el medio de contraste. Una vez que nosotros cargamos la totalidad del medio de contraste, vamos a conectarnos con un alargador de conector venoso, como el que están mostrando en las imágenes, para poder conectarnos posteriormente con el paciente, ya que la inyectora se va a encontrar un poco distante respecto a la zona donde se va a adquirir el examen. Bien, en este caso, como la operadora no va a cargar suero, se hace un nudito en el conector que va conectado a la segunda medra, ¿cierto? Y solamente se carga para el medio de contraste como se visualiza en esta imagen, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros enroscamos el luer lock, empezamos a
flechar, que es el proceso en el cual nosotros llenamos de medio de contraste todo el conector venoso de manera de disminuir la cantidad de aire que pueda existir en el conector para evitar los émbolos de aire que puedan ingresar al paciente a través de la conexión con la vía endovenosa periférica que vamos a disponer en el paciente, ¿cierto? Bien, entonces recordar que los agentes asociados a medio de contraste son fármacos que se ocupan como agentes de medio de contraste positivo, ¿cierto? Y que su función es aumentar la interfase de contraste en las imágenes de tomografía computada, ¿cierto? Los medios de contraste van de acuerdo al grado de osmolaridad que está relacionado directamente con la viscosidad del medio de contraste. Los medios de contraste tienen que estar siempre almacenados a través de tienen que estar almacenados, ¿cierto?, dentro de sistemas de calefacción, que son calefactores, que permiten que el medio de contraste se mantenga entre los 36 a 40 grados para que al momento de administrarlo su viscosidad tienda a disminuir y sea fácil la manipulación del medio de contraste. Los medios de contraste se van a clasificar en dos categorías de acuerdo a las caracterizaciones moleculares que presenta este fármaco como elementos monómeros, ¿cierto? O elementos moleculares diméricos. Ya a través de su ionización podemos clasificar los medios de contraste como iónicos y medios de contraste no iónicos. La gran mayoría de los medios de contraste que son de cualidades iónicas son los que presentan eh, las mayores probabilidades de que pueda generar alergia asociada a los medios de contraste o sea, los medios de contraste que tienen tendencia iónica habitualmente son los que presentan mayor probabilidad de generar efectos adversos asociados a la administración de estos fármacos debido a la gran radicalización que producen con algunos elementos proteicos de la sangre del paciente, ¿cierto? Los medios de contraste tienen que tener una rápida eliminación del cuerpo que debería estar entre las 4 o 6 horas, ya la eliminación sobre el 90% del fármaco administrado, para que evitemos los efectos adversos asociados a la administración de medios de contraste. Y la vida media debería ser, como les comentaba, máximo 4 horas, ¿cierto? Esto lo vamos a calcular a través de la fórmula Cockcroft-Gault, a través de la creatinina, el género del paciente, el peso del paciente y con esto calcular la función renal del paciente, ¿ya? La gran mayoría de las veces el medio de contraste va a generar efectos adversos que son comunes al momento de administrarlo. El paciente habitualmente, cuando se le administra el medio de contraste, indistintamente si es sensible o no a este fármaco, va a percibir calor, deseos de orinar, mal sabor en la boca y ardor en la garganta durante los primeros segundos tras la administración del medio de contraste. Estos efectos clínicos son habitualmente normales y no deberían rondear máximo 5 a 6 segundos después de la administración del medio de contraste. Posteriormente, el paciente debería declinar la sintomatología asociada a la administración. Bien, entonces lo importante de estos criterios de la administración de medio de contraste es que el paciente sí presente su examen de creatinina en base a los criterios previos expuestos para minimizar los riesgos de alergia asociada a los medios de contraste. Y en el caso que el paciente haya presentado anteriormente o una exposición previa haya presentado alergia al medio de contraste, sí o sí nosotros tenemos que preparar al paciente a través de una premedicación para evitar o minimizar la alergia siempre y cuando esté autorizado o por el jefe de servicio, ¿cierto? Coordinador de servicio, médico radiólogo o el médico tratante que está a cargo del paciente y en pacientes que presenten alguna falla, anomalía, trastorno, tratamiento por enfermedades renales, falla renal, trasplante renal, ¿cierto? Monorreno, etcétera, tiene que venir con un pase del nefrólogo. Para los pacientes que han sido expuestos o que tienen una alta probabilidad de presentar alergia o tengan antecedentes de alergia a más de algún elemento o algún otro agente, es importante que premediquemos al paciente. La gran mayoría de las premedicaciones están basadas con antihistamínicos, ¿cierto? Y con algún tipo de complemento asociado, ¿cierto? Que en este caso es la prednisona. La prednisona se va a dar 12 horas, 6 horas y 1 hora antes. Bueno, en este caso, en el ejemplo está 13, 7 y 1, pero en general andan por estos rangos de tiempo, pero siempre es importante que haya una prevalencia previa de administración de la prednisona previo a la realización del examen y 1 hora antes, y esto es casi transversal para la gran mayoría de los centros médicos, tiene que administrar clorferamina para finalizar el ciclo de preparación
de premedicación para poder exponerse al medio de contraste yodado. Bien, cuando el paciente requiere de la administración de medio de contraste, nosotros vamos a requerir materiales clínicos para poder preparar al paciente para la punción endovenosa, ¿ya? Es importante considerar los elementos clínicos que vamos a necesitar. Dentro de ello, vamos a requerir el riñón, bandeja clínica o algún contenedor, ¿cierto?, desechable para poder manipular mi material clínico, jeringas para poder cargar suero fisiológico y probar la vía endovenosa una vez que ya se encuentre instalada, bránulas, de acuerdo al tipo de examen, vamos a requerir bránulas que rondeen entre los números 18, 20, 22, ¿cierto?, para la medicación de medio de contraste, y va a depender exclusivamente de la instrucción del tecnólogo médico si es que vamos a requerir una bránula de mayor calibre o de menor calibre. Además, vamos a requerir llave de 3 pasos, vamos a requerir tela transport o tela de papel y además vamos a requerir alcohol pad, ¿cierto? O alcohol con o algodones con alcohol al 60% para desinfectar la zona donde nosotros vamos a realizar la punción. Además, en el caso de tomografía computada, recuerden que la llave de 3 pasos va a conectarse directamente con el alargador venoso que está conectado a la inyectora para poder administrar el medio de contraste de manera automatizada. Bien, entonces una vez que nosotros ya hemos entrevistado, ya hemos preparado y ya hemos realizado la punción endovenosa en mi paciente, vamos a proceder a pasar a mi paciente a la sala de tomografía computada. El paciente, de acuerdo al tipo de examen, le vamos a solicitar que se disponga de cúbito supino, que es una de las pocas posiciones que puede presentar el paciente para tomarse el examen de tomografía computada. Vamos a ver a continuación que dependiendo del tipo de examen, el paciente puede ingresar primero con la cabeza hacia el gantry o con los pies hacia el gantry. Va a depender del tipo de examen. Indistintamente del tipo de examen, al paciente siempre se va a solicitar que se disponga en la camilla de cúbito supino. Le vamos a poner aditamientos para elevar las piernas y así mantener el confort durante el examen. Y además le vamos a facilitar mantas y otros elementos, dado que las salas de imagenología por lo general son bastante heladas. Una vez que nosotros ya hemos preparado al paciente, procederemos a mover la camilla, que habitualmente está controlada por los botones que se encuentran en los laterales del gantry del equipamiento. Además, en las bases de las camillas también hay pedales para subir y bajar la camilla y posicionar al paciente. Una vez que nosotros ya hemos preparado y posicionado al paciente, procedemos a la conexión del conector venoso, de alargador venoso, que va a conectar la inyectora con el paciente para poder administrar el medio de contraste de forma automatizada y que lo puede controlar el tecnólogo médico en el comando al momento de iniciar la exploración del estudio. Bien, entonces una vez que ya hemos revisado el flujograma de atención básico del paciente, en donde ustedes van a tomar acción colaborativa y participativa directamente en el procedimiento de estudio, vamos a clasificar los estudios que nosotros habitualmente hacemos en tomografía computada. Las tomografías computadas se van a dividir de acuerdo al segmento que nosotros vamos a estudiar. Podemos empezar a dividir el estudio de acuerdo si vamos a ocupar segmentos que requieran estudios neurológicos, ¿cierto? Cráneo, cavidades perinasales u otros elementos de segmento cervical a superior, y otros estudios que están relacionados con exploraciones que se requieran desde cervical a inferior, ¿cierto? O a caudal. Así que vamos a partir con la región craneal, facial, ¿cierto? Cervical. Para ello, en general, los estudios de cerebro, cavidades perinasales, entre otros, que requieran o no administración de medio de contraste, vamos a requerirle al paciente que venga con ropa holgada, ¿cierto? Y cómoda, evitar la presencia de elementos metálicos para la exploración, y en el caso que se requiera administración de medio de contraste, le vamos a solicitar un ayuno que se encuentre entre las 6 y 8 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente, y que además, si presenta alguna alergia o que en este momento se encuentre bajo el tratamiento de algún fármaco en específico, tiene que declararlo al momento de presentarse al paciente, al examen, ¿cierto? Además, la preparación hídrica o la hidratación que tiene que presentar al paciente al menos una hora antes del examen. En el caso de cerebro no requiere otra indicación más que el ayuno para minimizar los efectos adversos y evitar finalmente el efecto de vómito que pueda presentarse, sobre todo con la administración de medio de contraste. Para los estudios de tomografía computada, como se visualiza en esta imagen, la operadora está mostrando el cabezal que habitualmente se dispone como accesorio complementario para tomar este estudio. Estos elementos habitualmente tienen un sistema de encaje, ¿cierto?,
para posicionarlos y poder acomodar a la paciente. En este caso, la operadora le va a solicitar a la paciente que se disponga de cúbito supino, alojando la región cervical y craneana sobre la base accesoria que presentó la operadora. Habitualmente, estos accesorios de extensión de la camilla no son de consideración metálica. Estos solamente están hechos con materiales que pueden atravesar la radiación ionizante para que no se exprese en nuestra imagen. Estos elementos accesorios son parte del equipamiento y siempre se van a encontrar en la sala de tomografía computada. Entonces, para el estudio de cráneo, hipófisis, fosa posterior, oídos, cavidades perinasales, columna cervical y columna dorsal y cuello, vamos a requerir de este aditamiento que tiene la operadora en sus manos, que es el famoso cabezal de cerebro. El cabezal de cerebro siempre además va a tener una esponjita para favorecer el confort del paciente. Una vez que nosotros ya hemos posicionado al paciente de cúbito supino, vamos a ingresar a través de las perillas de manipulación que se encuentran en los laterales del ganglio, ¿cierto? Y vamos a centrar a nuestro paciente. Lo importante es que mi paciente va a depender del láser, ¿cierto? Bajo la ubicación, de manera que el láser muestre una línea que pase por la región media del paciente y que además la región lateral, ¿cierto?, coincida con el conducto auditivo interno del paciente. Y desde la región central, el punto horizontal del láser tiene que coincidir con la región del nasion. Hay otros tecnólogos médicos que les gusta que el centraje quede en la región mentoniana, ¿cierto? Y otros tecnólogos médicos que les gusta que el examen quede en la región apical craneana. Va a depender con el tecnólogo con el que se encuentre trabajando. Los exámenes que se toman habitualmente desde la región cervical a superior y que requieran de este aditamiento de cabezal cerebro, ¿cierto? La gran mayoría va a requerir medio de contraste. El cerebro, la tomografía de cerebro, puede solicitarse como TAC de cerebro simple y que además, el TAC de cerebro simple que no requiere medio de contraste y además el estudio que presente sin medio de contraste y además con medio de contraste. El estudio de hipófisis siempre va a llevar medio de contraste a menos que no esté indicado en la orden médica. En el caso de los estudios de fosa posterior, sí requieren medio de contraste, a excepción que venga indicado que no se inyecte medio de contraste. El estudio de oído, la gran mayoría de las veces, no requiere de administración de medio de contraste y en muy pocas ocasiones se solicita con administración de medio de contraste. El estudio de cavidades perinasales, que es uno de los estudios de tomografía computada más solicitados en el mercado, habitualmente no requiere medio de contraste. Los estudios de columna, tanto cervical, dorsal como lumbar, habitualmente no requieren medio de contraste y en muy pocos casos se solicita con medio de contraste. Y en el caso de la tomografía computada de cuello, sí habitualmente requiere medio de contraste, a menos que indique la orden médica que no requiere administración de medio de contraste. Bien, para los estudios de tórax, abdomen y pelvis, tenemos que considerar preparaciones extras para la realización del examen. Específicamente, en los estudios de abdomen y pelvis le vamos a pedir un ayuno de 24 horas y además que el paciente venga hidratándose 1 hora antes que se presente al examen. Esto por dos razones. Una, para rellenar la vejiga de líquido y así poder tener la vejiga distendida al momento de realizar el examen, o sea, con retención de orina, y además para llenar la cámara gástrica de manera de poder expandir el cuerpo gástrico y así poder evaluar las paredes del estómago al momento de explorar al paciente. Esto es relevante siempre. Además, al paciente se le va a solicitar el ayuno para dilatación de la vesícula y además para disminuir los efectos adversos asociados a la administración de medio de contraste. La ropa tiene que ser holgada y cómoda para minimizar la movida de las pertenencias personales del paciente y si podemos evitar el uso de la bata, tratemos de evitarlo. En su defecto, si el paciente presenta elementos decorativos metálicos en su ropa, se prefiere retirarla y solamente quede con su ropa interior baja, ¿cierto? Calzón o calzoncillo, y además de la bata con sierra posterior. Es importante siempre señalar al paciente, indistintamente del examen que se está realizando, que no se mueva durante el movimiento de la camilla. Bien, entonces para los estudios de tórax, abdomen y pelvis, nosotros vamos a ocupar un segundo accesorio.
que es distinto al primero, que en este caso es un extensor de pie o un extensor de camilla, como se visualiza el que está manipulando la operadora. Ya habitualmente la instalación de este accesorio es muy similar a el cabezal de cerebro, en donde tiene esta aleta para poder recepcionarse a la base de la camilla. Bien, y como se visualiza en esta imagen, la operadora lo que va a hacer es encajar, ¿cierto?, en el receptáculo para poder generar una extensión de la camilla. A la paciente en tomografía computada, ya sea tórax, abdomen y pelvis, la vamos a posicionar de cúbito supino, ¿cierto? Vamos a elevar las piernas para aumentar el confort de la paciente y le vamos a solicitar además que eleve los brazos hacia la región craneana para disminuir elementos o condiciones que puedan perjudicar la imagen de tomografía computada. Además, le vamos a poner fijaciones laterales al paciente para disminuir los movimientos durante el estudio y además, como se visualiza, le vamos a poner un accesorio de almohadilla para elevar las piernas y así aumentar el confort del paciente. Una vez que nosotros ya tenemos a nuestro paciente posicionado, ¿cierto? Procederemos a la punción endovenosa. Esta puede hacerse una vez posicionado el paciente o antes de ingresar a la sala de tomografía computada. Bien, una vez que nosotros ya tenemos posicionado, vamos a centrar a mi paciente. El centraje de mi paciente, de acuerdo al examen, específicamente podemos hacerlo de dos formas. En el caso del tórax, habitualmente lo vamos a centrar en la región cervical para partir el estudio de craneal a caudal. Por lo tanto, al paciente lo vamos a posicionar de cúbito supino con los brazos extendidos hacia arriba, ¿cierto? Y con la cabeza hacia el gantry, como se visualiza en esta imagen, ¿ya? En el caso de abdomen y pelvis, vamos a sugerir la misma posición. Ahora, el paciente también puede estar en posición inversa, como se visualiza en este caso, con los pies hacia el gantry, ¿cierto? En cualquiera de las dos posiciones va a estar correcta y para eso tienen que consultar con el tecnólogo médico cuál es el posicionamiento que más le parezca correspondiente al tecnólogo para poder realizar el estudio que él va a emitir, ¿cierto? Para los estudios de tórax específicamente, en la gran mayoría de las veces no requiere administración de medio de contraste a menos que venga indicado en la orden médica o que se dé diagnósticos diferenciales que sí requieran administración de medio de contraste indistintamente si viene indicado en la orden médica, ¿cierto? Entonces, los tórax pueden solicitar sin medio de contraste y además se pueden solicitar sin y con medio de contraste. También en los estudios de abdomen y pelvis, la gran mayoría de las veces se requiere administración de medio de contraste y en muy pocos casos son solicitados sin medio de contraste. Hay un estudio de abdomen que se llama Pielotac, ¿cierto? O, lo voy a anotar acá, Pielotc, ¿cierto? O pielografía por tomografía computada, que este es sin administración de medio de contraste y habitualmente se le solicita al paciente hidratación aumentada, ¿cierto? De habitualmente 2 litros de agua, 1 a 2 horas antes de presentarse al examen para poder generar retención de líquido y así evaluar la vía urinaria. En estos estudios, tanto de tórax, abdomen, pelvis, que requieran administración de medio contraste, se sugiere que la válvula que ustedes debieran emplear para la instalación de la vía venosa periférica sea 18 o 20, o sea, de color verde o de color rosada. Durante la exploración, al momento de indicarles instrucciones al paciente, tanto en tórax, abdomen y pelvis, le vamos a solicitar que tome aire y aguante. Por lo tanto, tienen que reforzarse estas indicaciones antes que el tecnólogo médico inicie la exploración para minimizar errores o repeticiones y así consecuentemente disminuir los riesgos de radiación sobre el paciente. Una vez que nosotros ya hemos terminado el estudio, al paciente le tenemos que dar las indicaciones de salida. Tenemos que retirar la vía endovenosa, esperar al menos unos 15-20 minutos para verificar que no existan efectos adversos en el paciente y una vez que nosotros despachamos al paciente, tenemos que persistir la indicación de que se siga tratando para ayudar a fomentar la eliminación de medio de contraste en un rango máximo de 4 horas en pacientes que tengan función renal normal. Además, este examen no genera radiación después del estudio, o sea, los pacientes se pueden acercar a pacientes embarazadas y a niños o ancianos porque este examen no generó radiación interna y no se va a ir a la casa con radiación.
Además, el paciente puede consumir alimentos de forma habitual una vez que haya finalizado el estudio, tanto en los estudios de cerebro como de tórax, abdomen y pelvis. En el caso de los estudios musculoesqueléticos, sea hombro, codo, húmero, antebrazo o regiones apendiculares superiores e inferiores y que no requieran administración de medio de contraste o que sean solamente de estudio óseo o para fines traumáticos, ciertos accidentes, entre otros diagnósticos, estos estudios no requieren administración de medio de contraste a menos que sea indicado en la orden médica, ¿cierto? Y dependiendo si es apendicular superior o inferior, tienen que recibir la instrucción del médico, del tecnólogo médico, para confirmar si la disposición de posicionamiento del paciente va a ser de cúbito supino con cráneo al gantry o con los pies hacia el gantry. Bien, chicos, habíamos hablado entonces los aspectos principales procedimentales que se realizan en tomografía computada y ahora nos vamos a introducir los criterios procedimentales para resonancia magnética. En resonancia magnética nosotros habíamos visto que esta modalidad imaginológica no emite radiación ionizante, ¿cierto? Porque habitualmente esta modalidad imaginológica no emite radiación ionizante, sino más bien ocupa campos magnéticos de alta intensidad, ¿ya? La gran mayoría de los centros médicos trabajan con campos magnéticos de 1.5 Tesla. Por lo tanto, aquí ya los riesgos asociados no solamente están basados por el simple hecho de realizar IAS y REAS, ¿cierto? Sobre todo con el sistema de manipulación de corrosivos, sino que además estamos expuestos a campos magnéticos de alta intensidad. Por lo tanto, el efecto proyectil y los riesgos por arrastre, ¿cierto?, bajo las influencias de susceptibilidad de campos magnéticos de alta intensidad hace que esta área sea de mayor riesgo que en radiografía y que en tomografía computada. Tenemos que ser como de alguna otra forma policías, ¿cierto?, con los pacientes y con otras personas que puedan entrar al resonador, puesto que no pueden entrar todos los metales y no pueden entrar todos los objetos, puesto que la gran mayoría de las veces los elementos metálicos presentan ciertas condicionalidades, ¿cierto? Así que hemos partido con lo más relevante en resonancia magnética, que son los riesgos. Ahora, si nosotros empezamos a dividir los riesgos en resonancia magnética, dado que los fundamentos ya los habíamos comentado en las clases anteriores, y eso lo pueden revisar en parte de la primera unidad, es que los riesgos asociados en resonancia magnética están asociados directamente con los campos magnéticos, ¿cierto? Con la emisión de los pulsos de radiofrecuencia y que eso está directamente asociado a los niveles de calor que recibe el paciente durante el examen, al ruido acústico, ¿cierto? Y a el sistema de criogénico de enfriamiento, pero esto solamente en caso de emergencia. Y bueno, el SAR que está directamente asociado con los pulsos de radiofrecuencia. Bien, como les comentaba anteriormente, en resonancia magnética lo más relevante en riesgos de bioseguridad, ¿cierto? Son los campos magnéticos de alta intensidad, ¿ya? Por lo tanto, los elementos que pueden entrar a la resonancia magnética o no, tienen que siempre ser evaluados primeramente por el tecnólogo médico y confirmados también por él mismo, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a considerar algunos criterios de seguridad que son relevantes antes, inclusive al momento de agendar un examen, ¿ya? Para poder saber los riesgos asociados a los elementos metálicos que pueda presentar el paciente y que tengan que tener consideración condicionada, ¿cierto?, para realizar un estudio de resonancia magnética, es que tenemos que ver el origen, ¿cierto?, y el tipo de material con el que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, bajo este criterio, los elementos clínicos, ¿cierto?, endocorpóreos dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, ¿cierto?, se clasifican en tres categorías principales: en elementos RM seguros, en RM condicionales y en RM no seguros, ¿cierto? Los elementos MR seguros son aquellos en el cual nosotros trabajamos de forma segura y que sus materiales no generan ninguna influencia directa de atracción, ¿cierto?, con los campos magnéticos de alta intensidad. Dentro de ellos tenemos el oro, la plata, el titanio, ¿cierto?, que son elementos diamagnéticos, o sea que no tienen influencias ni son atraídos por campos magnéticos de alta intensidad. La segunda categoría que nosotros vamos a trabajar son los MR condicionales, y aquí sí son elementos que tanto el tecnólogo médico como el técnico médico tienen que tener muy claro al momento de evaluar para aprobar el examen y bajo qué condiciones vamos a realizar el examen.
¿ya? La gran mayoría de los elementos endocorpóreos son condicionales. Eso quiere decir que bajo ciertas condiciones yo puedo hacer el examen de forma de minimizar los riesgos para el mejor beneficio del paciente. Y aquellos que son NRM no seguros son aquellos que tienen susceptibilidad ferromagnética, tienen una alta atracción con los campos magnéticos de alta intensidad y por lo tanto generan un riesgo tanto para los operadores como tanto a los pacientes. ¿Ya? Entonces comprenderán que cuando nosotros nos enfrentamos a la citación del paciente, las chicas de call center, ¿cierto? O los chicos call center, lo hacen una encuesta un poco más exhaustiva en este escenario que estamos en resonancia magnética, puesto que tienen que preguntar algunas cosas que son relevantes y que las vamos a revisar ahora en conjunto para que tanto ellas sepan, ¿cierto? Las chicas de recepción también sepan y ustedes también tienen que saber, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a clasificar los elementos en resonancia magnética, tenemos dos criterios fundamentales para poder decir si esto cumple o no cumple para hacer un examen de resonancia magnética, que son condiciones o elementos que sean condicionales, ¿cierto? O que sean relativos para poder hacer el examen bajo ciertas circunstancias para minimizar riesgos y aquellos que son contraindicaciones absolutas. Eso quiere decir que son aquellos elementos o situaciones en las cuales no se puede bajo ninguna instancia exponer al paciente porque el riesgo de muerte o riesgo vital del paciente puede ser inminente. ¿Ya? Así que vamos a partir con los riesgos que son absolutos, o sea, que no pueden entrar bajo ninguna circunstancia al resonador. ¿Ya? El primero de ellos es el marcapaso. Como todos sabemos, el marcapaso no es seguro siempre y cuando tenga alguna condicionalidad, porque hoy en día existen marcapasos que son compatibles para resonancia, pero la gran mayoría de los marcapasos que están en el mercado no son seguros para los pacientes porque no vienen categorizados ni están hechos para trabajarlos dentro de los resonadores, la gran mayoría, ¿ya? El marcapaso es un sistema electrónico que se parece a la gran mayoría de los dispositivos electrónicos y lo que hace es regular el pulso cardíaco del paciente. Este marcapaso puede ser de dos tipos, que son de transitorio, ¿cierto? O son de dependencia completa o dependencia parcial, como la arritmia, por ejemplo, los bloqueos del nodo aurículo-ventricular, o dependencia completa, ¿cierto? Cuando tenemos antecedentes de fibrilación ventricular, ¿ya? Bueno, en cualquiera sea de los escenarios del marcapaso, este elemento tiene un sistema de cable, ¿cierto? Que se va conectando a la parte interna del corazón y este, por lo tanto, tiene comunicación eléctrica con el dispositivo. Entonces, tiene estos dos elementos de riesgo. El sistema electrónico, ¿cierto? Y además el cable que va a conectarse con el corazón. Por lo tanto, estos elementos no solamente se pueden calentar, sino que se pueden desplazar, ¿cierto? Se pueden resetear, la placa del dispositivo se puede completamente inhabilitar y por lo tanto el paciente queda completamente vulnerable clínicamente en dependencia de esta falla cuando se expone a campos magnéticos, ¿ya? Por lo tanto, los marcapasos que no tengan la indicación MR no pueden entrar a los resonadores bajo ninguna instancia. Como les comentaba, existen marcapasos que son compatibles, pero en este caso los pacientes tienen un carnet que es como un carnet para conducir, pero ellos tienen un carnet marcapaso MR compatible. Y habitualmente el paciente sabe un flujograma específico de trabajo para ellos, porque tienen que llamar a la marca del marcapaso, saben que tienen que declarar que tienen el marcapaso, tienen que indicar la cirugía, tienen que dar los datos de la cirugía, porque toda esta información es relevante para saber cómo vamos a trabajar con ese paciente, ¿ya? Hoy en día existen acá en Chile, sí, existen efectivamente en Chile, pero hay algunos centros que no atienden pacientes con marcapasos compatibles y aquellos que sí atienden marcapasos compatibles toman todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Las citaciones tienen una prolongación mayor en tiempo a diferencia de los pacientes ambulatorios u hospitalizados que no presentan esta condición. ¿Ya? La segunda condición que es absoluta, o sea que no puede entrar bajo ninguna instancia el resonador, son aquellos pacientes que tienen antecedentes de esquirlas oculares, ¿cierto? Y que éstas puedan estar cerca del nervio óptico. Todo elemento metálico que está inmerso en el nervio óptico, inmerso cercano al nervio óptico o en el globo ocular, es un riesgo inminente y puede generar
riesgo, compromiso vital del paciente. Si bien es cierto, este elemento es muy pequeño, pero es lo suficiente para generar una sobreestimulación y además se puede ver influenciado desplazándose a través del globo ocular, lo que hace que sea un riesgo inminente para el paciente. Otro de los elementos que no pueden entrar bajo ninguna instancia son aquellos expansores de mama, sobre todo que se da en pacientes con cáncer mamario y que tienen que hacer reconstrucción biológica en estas pacientes, reconstrucción biológica de mama, ¿ya? En este escenario también tienen un dispositivo electrónico, ¿cierto? Que cada cierto tiempo el médico que está a cargo de la paciente lo manipula para poder expandir la piel para posteriormente generar la reconstrucción biológica de la mama. En este contexto, como tiene un sistema electrónico y tiene elementos metálicos, también genera un riesgo inminente porque hay un sistema, un dispositivo electrónico asociado y eso puede generar un compromiso por la cercanía de órganos vitales que se encuentra en la zona. También otro riesgo inminente y que tiene cierta frecuencia son los dispositivos endococleares, ¿ya? Estos elementos habitualmente se presentan mayoritariamente en los pacientes pediátricos y es un elemento que le permite al paciente que tiene dificultad auditiva o que tiene pérdida auditiva en más del 80%, presentan candidatura para poder portar estos elementos endógenos, endocorpóreos, perdón. Y en este contexto, tienen un sistema muy similar al marcapasos porque tienen un sistema electrónico que tiene asociado a sistemas de cables que están directamente conectadas con el nervio vestibulococlear, que es el encargado del sistema de la audición. Este sistema, asociado a un elemento externo de imantación que queda por fuera del paciente, como se visualiza en las imágenes, genera esta comunicación entre lo que queda de forma interna a nivel auditivo con el dispositivo externo. En este contexto, los fenómenos físicos asociados son muy similares a los del marcapaso. El paciente puede presentar alteración fisiológica por la sobreestimulación eléctrica que pueda presentar el dispositivo, específicamente en los cables del elemento, asociado también a la pérdida o la inhabilitación del sistema electrónico del instrumento médico, por lo tanto, el paciente perdería la totalidad de la audición sin considerar además que puede ponerlo en riesgo porque puede, a través de la imantación, se puede trasladar y puede rotar, lo que puede generar un riesgo inminente para el paciente. Hay otros elementos que son los neuroestimuladores, que son muy similares a las prótesis endococleares, que tienen el mismo sistema, tienen sistemas de estimulación eléctrica, ¿cierto? Y que están asociados a sistemas de cables que le permitan al paciente poder cumplir de forma artificial las funciones de estimulación visceral. Y en este contexto, bueno, entre otras funciones también que puedan presentar estos neuroestimuladores dependiendo del segmento donde esté situado. Y en este contexto cumplen el mismo principio, por lo tanto, el paciente, al solo hecho de entrar al resonador sin siquiera intentar hacer el examen, ya corre un riesgo inminente para este escenario. Bien, entonces hemos visto que existen condiciones que efectivamente no pueden entrar al resonador y que son estos elementos los que específicamente las chicas de call center tienen que descartar y para eso cuando el paciente llama para reservar su cita tienen que confirmar con esta primera llamada. De todas formas, esta información tiene que ser confirmada el día de la citación cuando el paciente se presenta a recepción. Las secretarias que reciben al paciente también tienen que confirmar y corroborar la información a través de la encuesta que tiene que responder el paciente antes que se presente con el equipo clínico. Bien, ahora el paciente podría presentar otro tipo de condiciones, claro que sí, que son condiciones relativas. Eso quiere decir que mediante una evaluación por parte del tecnólogo médico o el coordinador de imaginología o jefatura de imaginología, para poder decidir si este examen se realiza o no y bajo qué condiciones se podría realizar. Para eso se llaman consideraciones o contraindicaciones relativas, ¿ya? Para ello nosotros vamos a obtener una casuística de información a través de la encuesta que el centro médico le tiene que facilitar al paciente. Para ello, nosotros vamos a hacer una determinada cantidad de preguntas que permitan poder esclarecer rápidamente, en un rango mayor, a diferencia de las otras modalidades imagenológicas, qué condiciones puedan presentar cierto riesgo al paciente antes de exponerlo al resonador magnético, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a hacer una serie de preguntas importantes. Por lo tanto, la resonancia magnética en aspectos de documentación tiene que llevar de forma obligatoria la orden médica, como cualquier modalidad imagenológica,
una encuesta, al igual que se realiza en tomografía computada y en mamografía, y obviamente esta está enfocada de acuerdo a la modalidad, a los instrumentos que vamos a emplear para este examen. Y además, si es que requiere medio de contraste, vamos a requerir un consentimiento informado para ver si acepta o rechaza la administración del medio de contraste por parte del paciente, ¿ya? Además, las resonancias magnéticas suelen presentarse con administración de anestesia, por lo tanto, el paciente tiene que ser evaluado en este contexto por un anestesista y además requiere de solicitud de consentimiento para el procedimiento bajo anestesia. Bien, entonces al paciente nosotros lo vamos a encuestar preguntando nuevamente la documentación básica, nombre, root, edad, fecha de nacimiento, ¿cierto? Y en este caso le vamos a preguntar algunos elementos que son relevantes, algunas informaciones que son relevantes para realizar la resonancia magnética. Una de ellas es el peso, puesto que dependiendo de este valor nosotros podemos evaluar cuánta cantidad de imágenes podemos hacer, cuánto tiempo vamos a poder tener al paciente dentro del resonador para que no aumente de forma excesiva el calor durante el examen. Recuerden que el resonador magnético funciona muy similar, pero muy a grandes rasgos, de forma muy similar a los microondas. Por lo tanto, el paciente a medida que se hace el examen funciona igual que un microondas. Empieza a absorber calor y por lo tanto puede presentar alguna condición fisiológica secundaria como el exceso de calor, sudoración, ¿cierto? Y estímulos periféricos que habitualmente se dan en exámenes que superan los 40 a 45 minutos. Bien, vamos a preguntar algunas otras cosas, claro que sí, dentro de ello vamos a descartar las preguntas básicas que puedan generar riesgo vital por parte de la situación inmersa bajo resonancia magnética, como son la presencia de marcapasos, ¿cierto? Si ha tenido cirugías cardíacas que puedan involucrar elementos metálicos, ¿cierto? Como esternotomía, ¿cierto? Cuando le abren la caja torácica para operaciones directamente de la región mediastínica o de la región coronaria. Además, vamos a preguntar si en estas cirugías ha habido o ha existido la presencia de materiales médicos endocorpóreos que tengan composición metálica. Además, vamos a preguntar sobre la marcha otro criterio de gran relevancia en resonancia magnética, que es la función renal, puesto que en esta modalidad también podemos administrar medio de contraste, pero a diferencia de tomografía computada, el medio de contraste no necesita almacenarse en calefactores, sino más bien se almacenan a temperatura ambiente. El medio de contraste basado en gadolinio, que es el que se ocupa en resonancia magnética, es un medio de contraste que habitualmente los efectos adversos son mínimos dependiendo de la osmolaridad del medio de contraste y que solamente hay que tener cuidado único en 3 condiciones renales que pueda presentar un paciente con antecedentes de enfermedades renales. Pacientes que tengan trasplante renal, pacientes que tengan enfermedad renal crónica en etapa 4 y que se encuentren en hemodiálisis o que estén en pesquisa diagnóstica para la enfermedad que requiera diálisis y pacientes que tengan una función renal inferior a 30 bajo el cálculo de tasa de filtración glomerular a través de la fórmula de Konkoff-Gold. ¿Ya? Bajo este criterio, esas 3 condiciones no se le podría inyectar bajo ninguna instancia medio de contraste, porque lo que puede provocar es la fibrosis sistema nefrogénica, enfermedad que conversamos en la clase de medio de contraste. Bien, entonces, para ello tenemos que confirmar que efectivamente el paciente no presente enfermedades renales, no haya presentado trasplante renal, no haya presentado condiciones de diálisis, ¿cierto? Y para ello nosotros necesitamos confirmar toda esta información con examen de laboratorio de creatinina, ¿ya? Además, preguntar si ha tenido cirugías en otras secciones corpóreas como la región abdómenico-pélvica, ¿cierto? La región craneana, obvio, región cervical, ¿cierto? Y regiones apendiculares superiores e inferiores donde se hayan instalado elementos metálicos endocorpóreos, ¿cierto? O elementos de osteosíntesis. Además, hay que preguntar al paciente si tiene recurrencia de movimientos involuntarios, sean espontáneos, ¿cierto? Esporádicos o sean persistentes producto de alguna enfermedad como la enfermedad de Parkinson. Además, al paciente hay que preguntarle si tiene antecedentes de claustrofobia o que se sienta incómodo en ambientes donde esté
en situaciones bien estrechas espacialmente, porque la claustrofobia podría generar un estrés por parte del paciente y que requiera indicación de anestesia. Además, tenemos que aprovechar de consultar las enfermedades basales que pueda presentar el paciente y que puedan ser indicios de alguna condición primaria o secundaria al diagnóstico principal que presente el paciente para la citación. Bien, vamos a preguntar si tiene alergia. Si bien es cierto, no tiene efecto cruce el gadolinio con ningún elemento o agente que pueda ocasionar una exacerbación de en la administración del medio de contraste, sí es importante consultar si el paciente presenta específicamente alergia a metales, dado que sí existe un efecto cruzado de alergia a otros metales asociado al gadolinio. Habitualmente, los pacientes que tienen alergia a las hebillas o a elementos metálicos en la ropa de vestir, ¿cierto? O en la vestimenta, ¿cierto? Es altamente probable que el paciente presente alergia tras la administración del medio de contraste. Además, al paciente hay que preguntarle si ocupa algún dispositivo o algún elemento electrónico endocorpóreo, dado que esto podría generar un riesgo parcial o un riesgo condicional, ¿cierto?, para el examen. Además, hay que preguntar, sobre todo en la población masculina, si ha trabajado en labores de construcción o en labores de metalurgia para descartar accidentes asociados a objetos extraños metálicos que hayan quedado en el paciente o que tengan antecedentes de accidentes balísticos, ¿cierto? O accidentes traumáticos en la cual también pueda existir la probabilidad de que existan elementos extraños metálicos dentro del cuerpo del paciente. Además, hay que consultar si el paciente tiene elementos decorativos, como en el caso de piercing, ¿cierto? O tatuaje. En particular, con el tema de los tatuajes, el paciente tiene que presentar al menos 3 meses desde el último tatuaje, dado que este elemento decorativo se considera una quemadura de segundo grado y en sus primeros días después de la realización del tatuaje puede exacerbar una condición e inclusive si está en un cuadro infeccioso puede exacerbar la infección asociada. En el caso de pacientes oncológicos, tenemos que preguntar la data del cáncer, ¿cierto? Si está en tratamiento o si ha tenido cirugías asociadas directamente como tratamiento para el cáncer. Y obviamente preguntar por qué le están indicando el examen, ¿cierto? Cuándo, cómo y por qué partió el examen para poder entregar mayor información al médico radiólogo que va a informar el examen. Bien, entonces comprenderán que las chicas en recepción tienen que confirmar bastante información, al igual que nosotros, al momento de recibir y preparar al paciente para poder entrar a un resonador magnético. Por lo tanto, hay algunos elementos que son relevantes que nosotros tenemos que considerar y en el caso de ustedes tienen que confirmar para que nos puedan retroalimentar a nosotros como tecnólogo médico para posteriormente confirmar la información del paciente. Por lo tanto, si se fijan, hay varios puntos de check en el cual nosotros podemos confirmar reiterativamente información para que en el caso que el paciente olvide u omite información, podamos escalar esta información hasta tener la certeza completa de que el paciente efectivamente no presenta un riesgo que pueda perjudicar su condición vital para realizarse el estudio de resonancia magnética, ¿ya? En este contexto, los antecedentes clínicos quirúrgicos más habituales que pueden presentar los pacientes son la presencia de clips de aneurisma, ¿cierto? Y estos pueden habitualmente ser parciales, o sea, pueden ser de condicionalidad y por lo tanto pueden realizarse estos exámenes en los pacientes bajo ciertas condiciones, ¿ya? Tenemos otros antecedentes como los COI, los STEM, ¿cierto? Que permiten a través de cierta discreción en el tiempo poder realizar los exámenes, dado que estos materiales son elementos de polímeros, ¿cierto? Sintéticos asociados a la acción de metales, lo que esto podría generar un riesgo parcial en los pacientes. Esto lo tenemos que evaluar directamente cuándo, cómo y dónde fue la cirugía para verificar si efectivamente existen riesgos inminentes para realizar el estudio. Ya uno de las áreas más complejas son las áreas cardíacas, ¿cierto? Mediastínicas, en el cual estos dispositivos, como quedan en vasos importantes de relevancia vital, ¿cierto? Tenemos que tener ciertos cuidados y es por eso que tienen que ser exhaustivos en la confirmación de los datos, sobre todo en este tipo de cirugías, ¿ya? También vamos a presentarnos o nos vamos a enfrentar
a pacientes que puedan presentar elementos de prótesis endocorpóreas y también removibles, ¿cierto? Como las prótesis de pierna, que en estos escenarios claramente no pueden ingresar al resonador, aunque sean de aleación de metales que podrían generar atracción parcial. Bajo ninguna instancia tienen que entrar estas prótesis, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen catéter externo, ¿cierto? Sobre todo en antecedentes postquirúrgicos de traumatismo, sobre todo automovilístico, tampoco pueden ingresar al resonador y esto tienen que ser confirmado bajo la autorización o el rechazo del tecnólogo médico. Los elementos de prótesis de rodilla, de cadera, ¿cierto? O tornillos que generan reinserción ligamentosa o tendínea son condicionales. Eso quiere decir que se pueden realizar, sí, bajo la autorización del tecnólogo que está a cargo, sí, pero bajo ciertos criterios de seguridad que el tecnólogo tiene que disponer para el paciente. Lo ideal y lo que más asegura es el tiempo de exploración. Bien, hay otras condiciones como las válvulas cardíacas en donde pueden ser de dos tipos, biológicas, ¿cierto? O mecánicas. Las mecánicas habitualmente son elementos a base de carbono con elementos de policarbonatos que permiten que sean bastante amigables a nivel biológico. Estos, sin embargo, los que son desde el año 2010 ya son 100% seguros. Sin embargo, anterior al año 2010 aparece en su tiempo una válvula que es la que es el modelo Star Edwards pre-6000, perdón, que este modelo exclusivamente no puede entrar al resonador. Entonces, hay solo uno que tenemos que ir verificando efectivamente con los pacientes, pero la gran mayoría de las veces estos pacientes sí saben que tienen válvulas o elementos que no pueden entrar al resonador. Bien, otro de los elementos metálicos que pueden generar condicionalidad y que va a depender del tipo de examen que se va a realizar son los tratamientos dentales. Habitualmente los brackets no generan tanto conflicto en resonancia magnética, sin embargo, el arco que ponen en los brackets sí genera conflicto en resonancia magnética, puesto que genera que la imagen se vea muy deficiente a nivel de calidad. Por lo tanto, estos exámenes tienen que ser confirmados antes por el tecnólogo médico e inclusive se tienen que hacer pruebas de seguridad para ver qué tanto influye en la atracción que tienen los elementos metálicos dentales, ¿cierto? En referencia al campo magnético principal. También las balas, los accidentes balísticos, ¿cierto? Y las heridas cortopunzantes pueden generar un riesgo inminente al paciente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces las balas que puedan impactar en el paciente son balas hechizas, por lo tanto no tenemos la certeza de que este tipo de metal, ¿cierto?, sea paramagnético como sí lo son las balas institucionales de carabineros, de la milicia, ¿cierto? Pero en el caso de los tiroteos que pasan en zonas rojas, ¿cierto?, de las ciudades, este tipo de balín o de balas, ¿cierto?, habitualmente no tiene condiciones paramagnéticas, sino que más bien son ferromagnéticas, por lo tanto pueden desplazarse si es que se llegan a acercar al resonador y generar un riesgo inminente para el paciente, sobre todo en órganos críticos, ¿cierto?, en regiones críticas como la región toróco abdómnico pélvica. Una vez que ya hemos revisado las condiciones de seguridad, tanto en los riesgos de atracción o de condicionalidad que puedan presentar los pacientes, ¿cierto? Vamos a ver que el resonador es una disposición bastante similar a lo que es tomografía computada. El posicionamiento del paciente va a ser la gran mayoría de las veces de cúbito supino, ¿ya? Va a depender del examen si es que entra con la región craneal al gantry o si entra con la región apendicular inferior al cilindro, o sea, con los piecitos primero, ¿ya? Bien, lo otro importante que ustedes tienen que considerar son las bobinas, porque dependiendo del segmento anatómico que nosotros vamos a estudiar, vamos a requerir un instrumento para captar la señal que va a ser específico para cada segmento del cuerpo, ¿ya? La gran mayoría de las veces nosotros vamos a ocupar una variable de bobinas que va a depender del estudio que nosotros vamos a requerir. El que más se ocupa es la bobina de cerebro, ¿cierto? Luego le sigue la bobina de abdomen, ¿cierto? Que le permite abarcar completamente toda la región abdominal del paciente. Las otras bobinas que son comunes son la bobina de hombro, como la que se visualiza acá,
La bobina de cuello, que esta es la que incluye la aletita en la región cervical, ¿cierto? La bobina de muñeca, la bobina de rodilla, ¿cierto? Que es muy común. La bobina de tobillo y pie, como se visualiza acá, ¿cierto? Y creo que serían las más importantes. Y las bobinas superficiales que permiten evaluar no solamente segmentos superficiales, sino que pueden envolverse y evaluar estructuras mucho más pequeñas, ¿ya? Bueno, considera además que necesitamos los EPP, elementos clínicos necesarios como sabanillas clínicas, área limpia, área sucia y algunos otros elementos que nosotros vamos a emplear, sobre todo en estudios avanzados como enteroresonancia, defecoresonancia, resonancias pélvicas, ginecológicas, entre otros estudios de alta complejidad, ¿ya? Bien, entonces, como les comentaba, el posicionamiento del paciente habitualmente va a ser de cúbito supino, ¿cierto? Dependiendo del examen, si va con la región craneal hacia el gantry o no, le vamos a disponer de aditamientos para mantener el confort, dado que estos exámenes son muy largos, al menos duran 20-25 minutos, y además vamos a entregar medidas de seguridad al paciente como la alarma de seguridad, como la que tiene la paciente en sus manitos, ¿cierto? Vamos a entregar audífonos o tapones que le permitan disminuir el ruido acústico durante la exploración del examen y además vamos a disponer de elementos que permitan poder mantener la temperatura durante la exploración, dado que estos exámenes son, dado que las salas de resonancia también son áreas muy frías, ¿ya? Lo importante de poder realizar estos estudios de resonancia es que siempre el paciente se mantenga quieto durante todo momento y en el caso de los pacientes pediátricos mantenerlos en acompañamiento si es que lo van a realizar sin anestesia y tener un cuidado único, sobre todo en los pacientes pediátricos, respecto a los elementos metálicos que puedan entrar al resonador, ¿ya? Como les comentaba, tanto para pacientes adultos pediátricos, siempre es importante entregar la alarma de seguridad al paciente, que esta es un elemento de goma que puede presionar al paciente en el caso que sienta incomodidad, se sienta ahogado, ¿cierta? O no pueda continuar con el paciente porque presenta alguna dolencia o una incomodidad clínica determinada que no le permita continuar con el estudio, ¿ya? Esto además le va a permitir mantener un estado de confianza al paciente durante el tiempo de operación, dado que el paciente queda solo en la sala de resonancia y la única línea de comunicación es la ventana que está entre el comando y la sala, además de la alarma de seguridad que le facilitamos al paciente antes de iniciar el estudio. Bien, entonces los exámenes que nosotros vamos a realizar en resonancia magnética, vamos a tener dentro de ellos las resonancias de cerebro, ¿cierto? Que pueden estar ser sin medio de contraste o con medio de contraste. La hipófisis siempre lleva medio contraste a menos que esté indicado en la orden médica que no se requiera administración. Las órbitas sí o sí van a menos que esté indicado o el paciente tenga contraindicación. La articulación temporomandibular habitualmente no va con medio de contraste. Los estudios de columna cervical dorsal lumbar, ¿cierto? Habitualmente no llevan medio de contraste a menos que tenga indicación la orden médica o tenga antecedentes de cirugía en alguno de estos segmentos, ¿ya? Los estudios angiográficos pueden o no llevar medio de contraste, va a depender de lo que diga la orden médica o la decisión que tome el tecnólogo médico, ¿ya? Los estudios de extremidades superiores o inferiores, musculoesqueléticas como antebrazos, muñeca, mano, codo, húmero, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie, más pelvic, cadera, ¿cierto? Son estudios que habitualmente no requieren administración de medio contraste a menos que el diagnóstico o la orden médica pida explícitamente la administración del fármaco. En los estudios de abdómenes y pelvis, que también tienen cierta frecuencia, estos sí llevan medio de contraste a menos que venga contraindicado en la orden médica, ¿ya? Los estudios de tórax habitualmente no requieren medio de contraste a menos que la orden médica sí lo solicite, ¿ya? Lo importante de esto es que el medio de contraste, a diferencia de tomografía computada,
no tiene tantos efectos adversos a diferencia del yodo. El gadolínio no genera casi ninguna reacción en el paciente a menos que sea de alta osmolaridad, que sea a 1 milimol, ¿cierto? A diferencia de la llave amarilla que son de 0,5 milimol, en el cual podría a 1 milimol generar efectos adversos. En el resto no es así. Las dosis son bastante bajas, Recuerden que la dosificación va de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo. Eso quiere decir que un paciente de 80 kilos aproximadamente podría administrarse entre 8 a 16 ml por kilogramo. Lo sugerente en estos casos es siempre ocupar 0,15 ml por kilogramo. ¿Ya? Bien, una vez que nosotros evaluamos al paciente, autorizamos al paciente, realizamos el estudio, ¿cierto? Para poder finalizar el ciclo, nosotros vamos a despachar al paciente indicándole de forma preventiva que se hidrate en el caso que se haya administrado el medio de contraste. En este tipo de estudio, habitualmente el paciente se puede acercar a pacientes embarazadas, pediátricos y mayores de edad, dado que este examen no emite radiación ionizante y tampoco se le inyecta ningún radioactivo, por lo tanto se puede acercar a la población. Además, el paciente puede comer después del examen, no hay ninguna contraindicación y puede seguir haciendo su vida de manera habitual. En el caso que el examen haya requerido administración de medio de contraste, se sugiere que mantenga hidratación continua en lo que queda del día para ayudar a eliminar el medio de contraste. Si bien es cierto, este medio de contraste no genera efectos de nefrotoxicidad como tal, con el tema de la viscosidad y osmolaridad, sí es importante que se hidrate, ya que el gadolínio tiene que salir rápidamente del cuerpo entre las primeras 2 a 4 horas. ¿Ya? En caso de pacientes que tengan función renal normal. Bien, espero que la información haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego, chicos.